Y así, en los programas transcurridos, hemos llegado hasta el epílogo. Este trabajo concluye retornando a su principio y retomando el motivo de sus primeros epígrafes. Si el fenómeno que hemos examinado consiste en una variación de fondo o de superficie, en desarrollo o en corrupción, en evolución o en transmutación catastrófica. Así comienza esta primera parte del epílogo Romano Amerio en su obra Iota Unum, hablando de las tremendas transformaciones de la Iglesia Católica en el siglo XX. En su célebre Historia de las variaciones de las iglesias protestantes, Bossuet señalaba como síntoma de error la variabilidad y novedad de la doctrina, y refería la herejía a la elección subjetiva erigida en criterio de las cosas de la fe. El espíritu subjetivo puede ejercitarse perfectamente sobre las verdades de fe sin alterarlas, antes al contrario, apropiándoselas de modo más profundo. ¿Qué es la inmensa floritura de la ascética, la mística, la estética religiosa, sino un efecto de esta apropiación? Por tanto, resulta necesario afirmar que la elección no es un principio anticatólico en sí, sino en la medida en que pierde la inteligencia de las esencias y al hacerlo pierde también el sentido último de la religión. Cuando en nuestros capítulos anteriores hemos hablado sobre el cristianismo secundario, hemos fundamentado nuestro discurso sobre la distinción entre las esencias, reducible al principio de contradicción, mostrando cómo a la religión le compete un carácter último impropio de la civilización mundana. La presente inclinación del catolicismo hacia una axiología puramente terrestre constituye una mutación sustancial de la religión. Sin embargo, para que ésta llegue a plantearse, hace falta que los valores de la vida terrena conquisten tal independencia respecto de los valores de la vida ultramundana que sean afirmados a la par con ellos. Aquí, en verdad, conviene ser cauteloso. Una verdad puede concebirse e ir acompañada su concepción de más o menos sentimiento, pues una cosa es concebir y otra sentir una verdad. Es falso decir que no puede concebirse una verdad si se la siente poco. La amplitud de un ente cognoscible es demasiado grande como para que todas las partes de un sistema, aunque igualmente concebidas, sean también igualmente sentidas. De este modo, el sistema católico de la dependencia de lo mundano respecto a lo ultramundano puede colorearse con un sentimiento de los valores mundanos más vivo que en el pasado, pero no puede compatibilizarse con la afirmación de la consistencia intrínseca de los valores mundanos. No se puede volcar el cielo en el mundo y ahora tener como meta el paraíso en la tierra. La imposibilidad para el catolicismo de variar en su esencia coexiste con su necesidad de variar en las existenciales accidentalidades y en su discurrir a través de la historia. Pero tampoco este discurrir en el cual se actualiza su vida puede afectar a su esencia. Y no sólo porque las esencias, incluso según la filosofía natural, son increadas e inmutables, sino más aún porque a la cabeza de la religión revelada se sitúa nada más y nada menos que el Verbo Divino, introduciéndose en la historia, revistiéndose de humanidad, pero sin alteración de su indevenible divinidad. Tal distinción entre lo devenible y lo indevenible de la religión fue enseñada desde el siglo V
por San Vicente de Lérins, pero después fue progresando su sentido histórico, al ser asumido como criterio para juzgar el desarrollo del dogma en la obra del cardenal Newman. Fue además planteada en la perspectiva inicial del concilio por el Papa Juan XXIII, pero no fue retomada por el concilio mismo. Sintiendo más vivamente el aspecto deviniente y dinámico de la Iglesia, no insistió sobre el principio inmóvil subyacente en el dinamismo de la verdad religiosa. San Vicente de Lérins, en el Commonitorium, formula primeramente un criterio extrínseco para reconocer lo que constituye la fe católica y separarlo de aquellas concreciones puramente accidentales, que son añadidas en un proceso histórico. Estas concreciones participan del valor suprahistórico de las verdades de la fe, y son esenciales a la historia, no a ellas. Por consiguiente, católica es aquella creencia por la cual se tiene lo que fue creído en todas partes, siempre por todos. Pero ya el cardenal Newman observaba lo difícil que es verificar en algunos artículos de fe ese ubique, ese semper y ese ab omnibus. En realidad el criterio es aproximativo. Ubique quiere decir en todas partes de la Iglesia o del mundo. Semper significa en todo momento, en todas partes o en un sitio concreto. Y ab omnibus, que significa ciertamente a plerisque, por una mayoría, se refiere a una mayoría numérica o a una mayoría de sabiduría y de autoridad. El criterio se deduce claramente de una visión angosta de las dimensiones de la Iglesia, del espacio humano y de la historia. Cuando en el siglo XIV el hombre comenzó a conocer nuevos mundos y nuevos cielos, como dice Campanella, el ubique, el semper y el ab omnibus se hicieron imposibles de verificar. El verdadero criterio de San Vicente de Lérins es, por tanto, el segundo expuesto por él, es decir, el llamado desarrollo genuino de los principios revelados, depositados en el principio histórico de la Iglesia y custodiados en la tradición apostólica. Ciertamente, según la fe católica, la garantía de los desarrollos genuinos está colocada en la potestad didáctica del Supremo Magisterio. Sin embargo, la legitimidad de un desarrollo puede deducirse también de un examen accesible para los principios de la lógica y para la razón histórica. La cuestión retorna en último extremo a las esencias, que no son transmutables de cualquier forma, al contrario de sus accidentalidades que se desenvuelven dentro de un flujo histórico. La preservación del tipo es un concepto más filosófico que biológico. Toda la cuestión sobre el estado actual de la Iglesia se encierra en estos términos. A pesar de todas las variaciones, ¿se ha preservado la esencia del catolicismo? Las variaciones introducidas mantienen lo mismo en las vicisitudes circunstanciales o bien lo transforman ad aliud. La clarificación de un concepto no consiste en pasar a otro concepto. El desarrollo de una idea se tiene cuando ésta se amplifica dentro de sí misma. Sin embargo, la mutación, cuando sale de sus propios confines, fuera de sí misma para convertirse en otra cosa. Hace falta, por tanto, que de un modo histórico gradual crezca el conocimiento de la fe en los individuos y en la Iglesia, pero solo dentro del mismo género, es decir, en el mismo dogma, tomado en el mismo sentido y con el mismo contenido. Y aquí está precisamente la gran inversión. El desarrollo de las verdades de la fe supone que los elementos iluminados en la forma desarrollada del dogma
se contienen verdaderamente en la forma inicial del desarrollo. Por tanto, no hay desarrollo sin conservación. Y el desarrollo consigue que en la mente de la Iglesia el dogma resulte más firmemente identificado, es decir, conocido, con nuevas relaciones y con nuevas consecuencias antes no advertidas. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción estaba contenida en la maternidad divina y la Asunción de la Santísima Virgen en la Inmaculada. Por tanto, como hemos citado varias veces, la inteligencia de la fe se perfecciona, y el cristiano del siglo XX tiene mayor conocimiento de la verdad que los apóstoles mismos y que la Iglesia primitiva. En este punto, debe rechazarse la opinión según la cual haría falta volver a las fuentes y a un renacer de la Iglesia. Ante todo, como observa el cardenal Newman, el verdadero ser de un río se recoge de su totalidad y no sólo del manantial. Es al llegar a la desembocadura cuando el río cumple su destino de río, actúa su potencia y revela su propio carácter. Además, los hombres no fundan ciudades en el manantial, sino en la desembocadura. Por otro lado, planteando el Ressourcement, que pretende saltarse el desarrollo histórico de la Iglesia y enjamber, como dice el padre Yves Congar, 15 siglos, los innovadores no se dan cuenta de estar proponiendo puentear, por amor a la pureza, precisamente los ressourcements operados a lo largo de los siglos por la Iglesia viviente. De estos no se deben conservar las cortezas, sino la médula que las originaba. En definitiva, la idea es adaptable porque es universal. Se podría fácilmente objetar que esta historicidad en la adaptación del dogma degrada la religión hacia algo humano, hacia lo humano. La objeción no es válida. El primer principio del catolicismo es la degradación, condescendencia o humillación del verbo en la historia. Y esta degradación no ataca lo divino, sino que lo hace descender al grado de la historia, manifestándolo. Solamente la preservación del tipo y la continuidad del principio aseguran la identidad histórica del catolicismo. Si la actual crisis tiende a invertir la esencia de la Iglesia, y esa tendencia es interna a la Iglesia, sin provenir como otras veces de una agresión externa, entonces la perspectiva del mundo es un abismo monocolor que hace imposible el diagnóstico y también el pronóstico, y frente al cual para muchos el único refugio del hombre es el silencio. Incluso los innovadores que promueven la mutación de fondo están obligados a sostener de algún modo la continuidad histórica de la Iglesia. Confesar, entonces, un cambio sustancial equivaldría lisa y llanamente a la apostasía. Produciría una confusión de las lenguas, dejando los nuevos predicados de referirse al mismo sujeto. Se busca, por lo tanto, disimular el salto ad aliud, poniéndolo bajo otra categoría, que es la de la modalidad. Se avanza que la nueva idea de la religión es solamente un modo nuevo de la idéntica y antigua religión, y no el tránsito a una cuididad heterogénea, que implica la corrupción y pérdida de la primera. Pero todo nuestro programa es una recolección de pruebas de que se ha dado tal tránsito. La presencia puramente simbólica de Cristo en la Eucaristía se presenta como un modo nuevo de concebir la presencia real. La presencia viva del resucitado conservada por la fe de los discípulos es propuesta como un modo nuevo, pero fiel al dogma, de afirmar la vida del resucitado en el orden real del mundo histórico. La ascensión del Señor, considerada como una simbólica y espiritual ascensión del cristiano en la fe,
sustituye como proposición equivalente a la ascensión corporal de nuestro Señor. También el pecado original, contemplado como un estado solidario del género humano que dejaría a la persona humana en una perfecta inocencia, se propone como doctrina que continúa, dicen ellos, sin ruptura el dogma católico de la corrupción transmitida a cada individuo. La asunción del cuerpo glorioso, que tendría lugar in ictu mortis, con abandono irreparable del cuerpo mortal, se configura como una nueva presentación del dogma de la resurrección de los cuerpos. Todas estas doctrinas, aparte de no tener apoyo alguno en el magisterio, están viciadas de debilidad lógica. Suponen, por ejemplo, que decir Cristo no ha ascendido corporalmente es solamente un modo nuevo de decir Cristo ha ascendido corporalmente. No se trata de un modo, sino de una proposición contradictoria. Solo puede sostenerse esta equivalencia si se supone que el intelecto humano puede concebir los contradictorios como algo idéntico, y decirse a sí mismo que el ser coincide con el no ser. Esto es lo que mencionamos con el nombre de pirronismo. A causa del ímpetu fatal de la vis lógica, este pseudo-racionalismo, insinuado victoriosamente ya en las escuelas teológicas postconciliares, tiende a mortificar y aniquilar la sobrenaturalidad específica del cristianismo. Lo hemos tratado de analizar y demostrar de modo especial a propósito de la transformación acaecida en el ideal ecuménico, analizando los textos del secretariado para las religiones no cristianas. Pero se puede extrapolar de un modo general de todos nuestros análisis. En fin, no debe pasarse por alto que la corrupción de los dogmas católicos se expande en el pueblo por obra del clero y de la llamada prensa católica. Por ejemplo, el vicario general de la diócesis de Lugano, que predicaba contra la ascensión y que había sido públicamente impugnado por un laico que le recordaba el dogma católico, encontró el patrocinio del obispo Monseñor Ernesto Togni. En una declaración publicada por el Giornale del Popolo del 23 de diciembre de 1982, le aseguró solidaridad y confianza. Y había negado y predicado contra la ascensión. Siendo la unidad el signo del ser de una cosa, la condición en que se encuentre aquella permite deducirla de éste, pues la cosa se deshace cuando se deshace su unidad. La molécula pierde su ser al disgregarse sus átomos integrantes. El animal deja de ser en el momento en que la masa de células pierde el vínculo vital que las constituía como un organismo. Del mismo modo, un ente moral pierde su ser si pierde su unidad. La Iglesia es una pluralidad de personas indivisas en sí mismas y divididas de todas las otras, pero en cuanto comunidad, es decir, en cuanto iglesia, es un unum. Este unum está constituido por un principio unitivo, merced al cual los individuos se convierten en miembros sociales. Precisamente, partes de un todo en el cual los individuos son una unidad. El grado del ser de una comunidad como la Iglesia se deduce del grado de su unidad. Sin embargo, en el estado presente, la unidad se encuentra rota, bajo un triple aspecto: doctrinal, de culto y de gobierno. La doctrina enseñada y predicada por los ministros de la Iglesia era una voz unísona. Ahora varía en la misma nación, de una diócesis a otra, incluso dentro de la diócesis y dentro de las parroquias. La variación, más que ser, como exige el habla misma, de color
de presentación o de percepción de una misma verdad de fe, es sin embargo una alteración dogmática, encubierta por el propósito de adaptar la fe a las disposiciones y a las expectativas del hombre contemporáneo. En definitiva, seamos sinceros, el espíritu privado es quien la anima, y la corrupción doctrinal del orden de los presbíteros precede o sigue a la del orden episcopal. Los superiores, con pronunciamientos propios distintos de los pronunciados por sus iguales, y más a menudo tolerando o autorizando las desviaciones de los presbíteros, han provocado en la Iglesia un generalizado extravío de las certezas de fe y una creciente debilidad del consenso entre los fieles. Tal consenso fue un carácter peculiar de la Iglesia romana, reconocido y admirado siempre por los de afuera, y remite además al orden de la procesión trinitaria, ya que in principio erat verbum, y nada se hace en la Iglesia sin el verbo. La debilitación de la unidad doctrinal ya manifiesta en el concilio, aunque allí se presentara ante el mundo como un síntoma de libertad y de vitalidad, apareció, como lo hemos demostrado claramente con ocasión de la encíclica Humane Vitae, y después en multitud de documentos, los cuales recibían como mínimo la autoridad derivada del disimulo del superior, cuando no de su intervención cubriendo con su autoridad contra la protesta de los laicos el error de los presbíteros. Es un derecho de los fieles confrontar la enseñanza de un ministro particular con la enseñanza de los otros ministros y, en último análisis, con el del magisterio supremo de la Iglesia. Este derecho desciende de la participación en el oficio didáctico de Cristo producida por el bautismo y supone la obligación de rechazar las enseñanzas erróneas en el fuero interno y, dado el caso, de impugnarlo también en el foro público. Conviene observar, como ya hemos notado anteriormente, que la corrupción doctrinal ha dejado de ser un fenómeno de pequeños círculos esotéricos y práctica, digamos, de una disciplina arcani. Se ha convertido en una acción pública, en el cuerpo eclesial, en homilías y libros, en la escuela y en la catequesis. Confiadas estas dos a laicos poco instruidos, muy ansiosos de novedades, que dan malos pasos a cada momento. A esta elisión de la dogmática católica no son ajenas ni la nueva disciplina de la Congregación para la Doctrina de la Fe, trasladando la vigilancia de la Santa Sede a instancias inferiores, menos adoctrinadas y menos firmes, ni la escasa atención prestada en la provisión de las diócesis a las cualidades culturales de los candidatos. Existe hoy en la Iglesia una general propensión a trasladar la orientación de la vida cristiana desde el cielo hacia la tierra y a atribuir a la ley evangélica, que anuncia el primado de Dios, el primado del hombre. Por tanto, las verdades de fe son sujetas a una desalación que las expolia de cuanto tienen de sobrenatural y hostil al sentido del hombre, y entonces logran hacer insípida la sal de la tierra. Y la profundidad del mal, introducida en la mentalidad del pueblo de Dios, se arguye también por el escaso sentimiento y por las débiles protestas de este pueblo de Dios contra la seducción doctrinal a la que son sometidos. No debe sorprender este indiferentismo. Las defecciones de pueblos enteros fueron precedidas por la defección de los clérigos. Desde las de Alemania e Inglaterra del siglo XVI hasta las recentísimas de las iglesias rumana en 1945, rutena en 1947 y china en 1957.
y no debe preterirse que la extinción en la multitud del resentimiento contra la depravación doctrinal es indicio de la gravedad del daño. En los estratos intelectuales de la Iglesia, la desdogmatización es profesada teóricamente, y no es únicamente una diseminación popular del error. Por ceñirme a alguna alegación autorizada, Monseñor Le Bourgeot, obispo de Autun, escribe en Issy número 586 de 1983, en la página 19, lo siguiente que leo textualmente: Hoy yo manifiesto en voz alta mi alegría de ver a mi iglesia, demasiado a menudo percibida como siempre segura de sí misma, propietaria y juez de la verdad absoluta, romper esa imagen para abrirse, comprender, acoger el pensamiento de los demás, reconocer sus propios límites, llevar a cabo finalmente una operación verdad, algo totalmente distinto de exponer y defender verdades. Textualmente, Monseñor Le Bourgeot, obispo de Autun, 1983. La revista de los jesuitas franceses, Etudes, de octubre de 1977, a través de la pluma del padre Barillon, articulaba crudamente un nuevo principio. Dice textualmente: la fe de hoy en estado adulto puede prescindir de los dogmas. Es lo bastante grande como para poder descubrir a Dios por el contacto personal. La fe no debe fundarse sobre las verdades reveladas, sino a través de los acontecimientos de la historia. Repito, revista oficial de los jesuitas franceses, Etudes, a través de la pluma del padre Barillon. Son apóstatas, directamente apóstatas de la fe, y sin embargo no son sancionados, no son llamados a reflexión, no son excomulgados, claro. La genealogía, o más bien la sustancia modernista de estas doctrinas, es evidente. Se llama grande a la fe porque se empequeñece y se desvanece. Todo es referido al sentimiento definido como experiencia de Dios. La base de la religión no son las verdades reveladas en un acto histórico de revelación, sino la experiencia humana, transcripta en mutables categorías intelectuales. La mediación de la Iglesia cede lugar al espíritu privado, es decir, al principio de la innovación luterana y de toda la filosofía moderna. El espíritu de la filosofía moderna, ya acogido por el modernismo, presidió la imponente variación, operada en la exégesis católica desde dentro de su órgano oficial, el Pontificio Instituto Bíblico. El cambio está también marcado por la decadencia de la Pontificia Comisión Bíblica. De esta variación, unas veces encubierta y otras abierta, se pueden extraer 3 puntos capitales. El primero es la inversión de la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento. Los hechos y dichos del Viejo ya no son una prefiguración de los hechos y de los dichos del Nuevo, es decir, ya no tienen un sentido profético, sino que por el contrario el Nuevo está construido y modelado sobre los hechos y dichos del Viejo. Así, por ejemplo, la maternidad prodigiosa y las anunciaciones angélicas recogidas en la historia del pueblo elegido no son signos anticipatorios de los eventos análogos del Evangelio. Por el contrario, estos últimos son ficciones elaboradas por la fe sobre aquel modelo paleoescriturario. La intención prospectiva esencial a la Biblia es invertida por una intención puramente retrospectiva. De este modo, el Evangelio de la infancia se convierte en una elaboración de motivos veterotestamentarios y ya no contiene acontecimientos, sino estadios de la experiencia religiosa. El segundo punto es el paso de lo histórico a lo poético.
Se enseña ahora habitualmente que el Nuevo Testamento expresa la fe de la comunidad cristiana primitiva. Esta enseñanza es nueva y está desmentida por toda la doctrina de la Iglesia desde los primeros tiempos, según la cual los evangelios no anuncian la fe, sino los hechos creídos. Antes de existir en el orden de la fe, los hechos y dichos de Cristo existen en el orden real e histórico, y solamente desde allí pasan a la fe. Pueden pasar porque ya existen. La nueva exégesis queda crudamente desmentida por las afirmaciones de los evangelistas que jamás afirman predicar lo que ellos creen o lo que les parece, sino lo que han visto y oído. Baste por todos ellos, 1 de Juan 1:1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos, os anunciamos. Resulta pues reconocible en esta exégesis innovadora aquella vena podrida modernista, que dice que la religión no está fundada sobre la verdad, sino sobre lo vivido, no sobre el conocimiento, sino sobre el sentimiento. El tercer punto es la equiparación de la Sagrada Escritura con cualquier otro testimonio. Por consiguiente, no se debe recoger la sucesión de los eventos, sino el estado cultural de un pueblo y su mitología. Se viene así a disolver en el mito toda la historia mosaica y a interpretar la inspiración como la intensidad del consenso popular en torno a una creencia infundada. Se niega igualmente todo lo prodigioso de la historia sagrada y sobre todo el valor como prueba, traducido en dogma en muchos concilios, de los milagros de Cristo. Así lo declara textualmente el conocido cardenal Gantín en Observatores Romano del 7 de diciembre de 1984, cuando dice, leo textualmente: no somos llamados a creer en virtud del poder de Cristo de hacer milagros, sino que es la fe en el Hijo de Dios la que nos hace capaces de creer también en sus milagros. Debería ser digna de admiración la tranquilidad del cardenal al hablar contra un dogma expreso de la Iglesia. Léalo en el Denzinger número 1790. Pero la existencia de tantos casos admirables similares corrobora que, por ser tantos, no son tales. Para medir, además de la profundidad, la velocidad de las variaciones, es útil en este punto recordar los engañosos diagnósticos y pronósticos formados en los años del Concilio Vaticano II en torno a la unidad de la fe. El cardenal Montini, arzobispo de Milán, futuro Papa Paulo VI, en la Pastoral de Cuaresma de 1962 afirmaba: no existen hoy en la Iglesia errores, escándalos, abusos o desviaciones que corregir. Y ya convertido en Papa, confirmaba en la encíclica Ecclesiam Suam: actualmente ya no se trata de extirpar de la Iglesia esta o aquella herejía determinada o ciertos desórdenes bien determinados. Gracias a Dios, no existen en la Iglesia. Esto lo dice el Papa Pablo VI, y antes como cardenal. Las declaraciones luego de Pablo VI en sentido opuesto, confesando la grave crisis de la Iglesia, que ya hemos demostrado, no solo abren una cuestión de psicología, sino también de hermenéutica e incluso de teodicea. Aquí, sin embargo, pretendemos solamente señalar la pérdida de la unidad doctrinal. Si bien no es enteramente verdadera la afirmación del cardenal Suenens acerca de la existencia de un número impresionante de tesis que se enseñaban en Roma antes del concilio como las únicas verdaderas, y que el concilio ha eliminado, sigue siendo verdad que la voz unísona se ha convertido en múltiple y disonante. Esto depende bastante más de la pérdida del principio que consiste en la fe que de accidentales disentimientos sembradores de variedad.
Es cierto, como escribía Pablo VI, que no hay más errores particulares que deban ser condenados. El error a condenar es ahora un error de principio, porque los errores particulares no están ligados a una máxima secundaria cualquiera de la religión, sino que fluyen de un antiprincipio. El antiprincipio condenado resueltamente por San Pío X en el llamado modernismo. Cuando regresemos, hablaremos de la pérdida de la unidad de culto, también como corolario, ya como epílogo para este trabajo que hemos venido llevando y que tiene por nombre Iota Unum. Ya seguimos con Iota Unum.